júbilo. Es tiempo de celebrar. Familia de... Todos los varones digan. La familia de Dios, varones. La familia de Dios, mujeres. La familia de Dios. La familia de Dios. Todos juntos. La familia de Dios. Somos 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 la familia de Dios. Señor. Así que ya no somos extranjeros, no somos advenedizos, sino miembros, conciudadanos de la familia de Dios. Aclámalo. Él es el Padre bueno que cuida de sus hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Sangre y amor me han hecho más que vencedor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Sangre, sangre y amor me han hecho más que vencedor. Ya no estoy sujeto a esclavitud. He amado su verdad que me ha hecho libre por gracia y amor. No estoy sujeto a esclavitud. Tengo vida abundante en Jesús. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Sangre y amor me han hecho más que vencedor. Ya no estoy sujeto a esclavitud. No, no, no. He amado su verdad que me ha hecho libre por gracia y amor. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya.
Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien en este momento. Qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Teníamos varios miércoles de no poder compartir, pero nuevamente estamos en este tiempo de oración, en este tiempo de poder unirnos para adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Como decía este canto, levanto un aleluya aún en la tempestad, en medio de la adversidad levantamos un aleluya. Como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos aquí para buscar su presencia, más en estos tiempos que estamos viviendo, amados hermanos, tiempos difíciles, tiempos duros en muchas áreas de nuestras vidas, pero sabemos que tenemos a un Dios poderoso. Sabemos que tenemos a un Dios que venció a Satanás. Sabemos que tenemos a un Dios que nos ha dado la victoria, que nos ha dado vida eterna. Bienvenidos a cada uno de los que se nos han conectado, a cada uno de los que están ahí conectados en oración, conectados en este tiempo. Qué maravilloso es poder orar juntos. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios está ahí en su hogar, el Espíritu Santo de Dios está ahí en su casa y también está en medio de esta transmisión que estamos haciendo. Quiero que leamos en esta mañana en Primera de Juan, capítulo 3. Esto es un pasaje que es muy interesante, que me llama mucho la atención. Es un pasaje que creo que el Señor nos va a hacer reflexionar un poco antes de que oremos, antes de que busquemos la protección, antes que busquemos la respuesta de Dios a nuestras necesidades y antes de que también le agradezcamos a Dios por todo lo que ha hecho en este tiempo. Yo quiero que podamos leer y reflexionar un poco cómo está nuestra vida en este tiempo, cómo están nuestros corazones, cómo está nuestro caminar con Dios. Y dice en 1 Juan capítulo 3, del 1 en adelante, y habla de esta manera con gran amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que el Señor pueda añadir bendiciones a su santa palabra.
podemos reflexionar un poco en este pasaje. Y es muy interesante. El título de este mensaje se llama Hijos de Dios. Y yo les pregunto, todos los que estamos en este momento conectados y los que se van a conectar posteriormente, ¿somos hijos de Dios? Y es una pregunta que usted y yo conocemos. El Señor también conoce. Cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros practicamos su palabra y vivimos en una condición de arrepentimiento ante el Padre Celestial, somos hijos de Dios. Y dice de esta forma: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y dice nuevamente en el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En algún momento, no muy lejano, vamos a ver cara a cara a nuestro Padre Celestial y vamos a verle tal como Él es. En este momento no tenemos la capacidad, en este momento no podemos verle como Él es, porque estamos todavía en este cuerpo corrupto, en este cuerpo que en algún momento va a ser un cuerpo incorruptible, cuando seamos llamados por el poder de nuestro Padre Celestial. Pero hay algo más que menciona la palabra en lo que hemos leído, y habla acerca del pecado. Habla de que los hijos de Dios no practicamos el pecado. Y posiblemente usted se pregunta, ¿cómo entonces hay muchos cristianos, hay muchas personas que han nacido de nuevo y siguen cometiendo pecados? Y es aquí donde podemos reflexionar y decir que nosotros como hijos de Dios cometemos errores, fallamos de una u otra manera, pero el pecado no nos gobierna, el pecado no nos controla. Cristo Jesús murió en una cruz para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Hay personas que no han conocido a Dios, que asisten a una iglesia. Hay personas que posiblemente nacieron en un núcleo familiar cristiano y desde pequeño van a la iglesia. Pero no quiere decir de que hayan nacido de nuevo. No quiere decir de que hayan conocido a Dios de verdad, o que no se hayan sometido a Cristo Jesús, a la voluntad de Dios. Entonces, por eso hay personas que viven practicando el pecado y conociendo, escuchando de Dios, conociendo de Dios y conocen mucho de la palabra de Dios, pero no se han sometido a la palabra de Dios. No han querido recibir a Jesús en sus corazones. Entonces, muchas personas pueden decir que van a la iglesia, que son cristianos, pero lamentablemente no han nacido de nuevo. Entonces, es necesario nacer de nuevo para que el pecado no nos gobierne, para que el pecado no nos controle. Porque como le dije anteriormente, nosotros podemos cometer errores, fallarle a Dios, cometer pecados, pero no es parte de nuestra vida. Nosotros nos arrepentimos, clamamos, lloramos, porque cometemos en algún momento pecado, pero no es parte de nosotros. Ya es lo que es parte de nosotros, es la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia y nos purifica constantemente. Todos los días nosotros vivimos humillados delante de Dios para no vivir en pecado, para no vivir cometiendo pecado, practicando pecado. Y hay cosas que nosotros debemos saber, que el que practica el pecado es esclavo del pecado.
Y una vez cuando nosotros hemos recibido a Jesús en nuestros corazones, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y ya no somos hijos del pecado, ya no somos hijos del diablo, sino que somos hijos de Dios por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Según este pasaje que leímos, el pecado es desobediencia y rebeldía al mandato de Dios. Hay personas que están desobedeciendo constantemente y que viven en una rebeldía constante a la palabra de Dios. Hacen constantemente lo contrario a lo que la palabra del Señor nos manda, nos ordena. La palabra del Señor nos dice, no matarás, y estas personas matan. La palabra del Señor dice, no robarás, y estas personas roban. La palabra del Señor nos enseña que debemos vivir una vida santa, y estas personas buscan hacer lo contrario a la palabra santo. Dice que hay que casarse para vivir en integridad y santidad y cumplir así un propósito de Dios, pero hay personas que viven en fornicación constante. Esto no le agrada a Dios. Esto es vivir en contra del mandato de Dios y en contra de lo que el Señor nos manda en su palabra. Otra cosa que debemos saber es que el pecado es insubordinación y rebelión contra Dios. Otra cosa es que el pecado es actuar en contra de la voluntad de Dios. Es hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios nos manda. Entonces, amados hermanos, es tiempo de analizar y reflexionar cómo estamos llevando nuestra vida hoy. Es necesario que analicemos y veamos lo que dice Juan y nos habla con amor. No nos está condenando, nos está hablando con amor y nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Somos llamados hijos de Dios. Por ende, debemos apartarnos, separarnos del pecado, porque el pecado ya no es parte de nuestra vida. El pecado ya no nos va a controlar ni nos controla más. Por eso debemos buscar agradar a Dios constantemente. Hay muchas personas que pecan de una u otra forma, por ignorancia, por desconocimiento. Hay otras que pecan deliberadamente y es aquí el problema. Personas que conocen de Dios, personas que han oído de Dios, que están desde pequeños en una iglesia, pero que están pecando deliberadamente. Es allí donde debe haber un análisis interno de su corazón, de su vida y decir, ¿cómo estoy viviendo hoy? Hay personas que no aman a su prójimo, personas que no aman a su hermano, personas que tienen años en la iglesia, pero que como que de pronto ha vuelto a ellos tantas cosas pecaminosas que practicaban antes de conocer a Cristo y ahora están volviendo. Hay que analizar cómo está su corazón, hay que analizar cómo está su vida y decir, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito volver a la senda antigua, necesito volver a tu camino, necesito reconciliarme contigo, porque no podemos decir que amamos a Dios, que no lo vemos, y amar a nuestro prójimo, que está a la par mía, que lo estoy viendo constantemente. Amados, dice la palabra en el versículo 6 del capítulo 3 de 1 de Juan, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Después dice más adelante en el versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo,
como Él es justo. Hay una característica muy importante en los hijos de Dios, en aquellos que sabemos que somos imperfectos, que no somos perfectos, a aquellos que cometemos errores en algún momento, pero que conocemos a Dios y que hemos nacido de nuevo. Hay una característica importante, que practicamos la justicia, buscamos hacer lo justo constantemente, buscamos agradar a Dios constantemente. Eso es una característica importante. Después dice el versículo 8, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para deshacer toda obra de Satanás, todo aquel pecado que Satanás había puesto en nuestra vida y que Él nos gobernaba. Éramos marionetas del pecado. Ahora ya no somos marionetas del pecado. Más bien hoy somos gobernados por Cristo Jesús. Y por eso debemos de tener la mente de Cristo. Debemos tener el amor que Cristo tuvo, aun cuando lo estaban crucificando, aun cuando lo estaban matando y maltratando. Él decía, esta sangre es por ti, esta gota de sangre que derramo es por amor a ti. Él dijo, aún con todo el sufrimiento y el dolor, Él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Más adelante nos enseña la palabra del Señor en el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y esta palabra practicar es que no hace el pecado deliberadamente. No es aquella persona que está buscando constantemente pecar. Ve una oportunidad para pecar y peca. Usted y yo no practicamos el pecado cuando hemos nacido de nuevo, porque la simiente de Dios, dice la Biblia, permanece en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Dios. ¡Qué maravilloso! Yo les pregunto, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han permitido que Jesucristo purifique y limpie sus vidas y sus corazones? Si hoy usted se siente en una situación de pecado, si usted siente que está en una condición que no le agrada a Dios, entonces hoy es el tiempo, hoy es el mejor momento para arrepentirse y buscar de Dios más en estos tiempos que no son buenos, que no son agradables, que no traen nada positivo muchas veces. Hoy es el tiempo que el Señor ha decidido para que busquemos de su amor, para que busquemos de su gracia. Dice el versículo 11, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hay personas, amados hermanos, dentro de nuestras iglesias que viven pecando contra sus hermanos, no aman a sus hermanos, sienten algo en contra de algún hermano en la iglesia, de alguien que es de la misma familia, y eso no es bueno delante de los ojos de Dios. Eso no le agrada a Dios. En lo que acabamos de leer, dice que nosotros debemos amar a nuestros hermanos, así como Cristo nos ha amado y nos ha perdonado a nosotros. Usted lee esa famosa oración del Padre Nuestro que dice, Padre, perdónanos, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Si alguien ofendió, si alguien le hirió con alguna palabra, con alguna actitud, usted debe aprender a amar. Hay que aprender a amar a aquellos difíciles de amar, así es. Hay que ser sincero, hay personas que no se prestan para ser amadas, pero aún así hay que aprender a amarlas,
porque el Señor nos enseña en su palabra. Así como Él amó a aquellos que lo traicionaron, que lo negaron, que lo entregaron, que pecaron contra Él. Él, es más, hoy todavía nos sigue amando, nos sigue perdonando, porque el Señor conoce nuestros pensamientos, conoce lo que hay en nuestro corazón, y por eso es necesario entregarle constantemente nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Es tiempo que podamos hoy decirle: Señor, ayúdanos a vivir para ti. Quita el rencor, quita el enojo, quita la ira, quita la contienda, quita, Señor, la falta de perdón. Es tiempo de reflexionar. Y como inicia, hijitos míos, yo se los digo con amor todo esto. Se los digo porque así es el Padre Celestial, con amor, con sus lazos de amor, con sus cuerdas de amor, nos atrae a Él, como dice su palabra, para que busquemos su misericordia, para que busquemos su perdón, para que busquemos su gracia en este tiempo que vivimos. Amados hermanos, es tiempo de buscar la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Hijitos míos, somos llamados hijos de Dios ahora, por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y ahora, dice la palabra, le conocemos en parte, pero va a llegar el momento que le vamos a ver cara a cara y vamos a conocer realmente cómo Él es. Y vamos a ser como Él es, como dice en 1 Juan capítulo 3. Los motivos que podamos en este momento hacer una oración de confesión, de rendición a Él. Si usted necesita reconciliarse con Él y se ha analizado y el Espíritu Santo le ha hablado, le ha mostrado qué áreas necesita cambiar, qué áreas necesita entregarle, qué luchas tiene hoy, con qué pecado está luchando y necesita entregárselo al Señor, yo quiero hacer esta oración por usted. Quiero que hoy pueda entregarle su corazón al Señor y pueda decirle: Señor, yo no puedo, pero sí, yo sé que tú puedes, tú me puedes ayudar. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te pido con todo mi corazón, repita conmigo, que me perdones, que me limpies, que me purifiques. Si hay algo en contra de alguien en mi corazón, quítalo, arráncalo. Si hay pecado en mi corazón, en mi mente, en mis ojos, en mi vida, arráncalo. Perdóname, Señor, y límpiame. Señor Jesús, si he sentido celos, envidia, enojos, iras, contiendas, quítalas de mi vida. Eso no me pertenece, porque ya el pecado no me gobierna, no me controla. No soy marioneta del pecado. Ahora la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Me limpia y me purifica ahora. Me santifica ahora. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te pido que entres en mí, en mi corazón, y hazme tu hijo ahora. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdóname y lávame con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor Jesús, yo sé que dependo de ti. Posiblemente usted conoce de años al Señor, pero hoy usted está haciendo esta oración. Déjeme felicitarlo. Déjeme felicitarlo porque es de valientes reconocer que necesitamos a Jesús en nuestro corazón, aun cuando hemos conocido de Él desde pequeños, aun cuando hemos estado en una iglesia desde pequeños. Recordemos que estar dentro de una iglesia
no quiere decir de que seamos cristianos. Podemos conocer y oír de Dios y conocer su palabra, pero no quiere decir que seamos hijos de Él. Es necesario recibirle y vivir para Él, para ser hijos de Dios. Porque usted entre en una cochera, porque usted entre en un aeropuerto, no quiere decir que usted sea un avión, o usted sea un carro si entre en un parqueo. Usted es hijo de Dios cuando empieza a obedecerle a Él, cuando empieza a vivir para Él, cuando empieza a buscar su presencia y empieza a apartarse de toda maldad. Yo lo felicito por hacer esta oración y seguir adelante, a poner en práctica la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, quiero que oremos también por sus necesidades. Quiero que hoy traigamos delante de Dios, ya habiendo reconciliado, ya habiendo conocido, aceptado a Jesús por primera vez en nuestros corazones, o también reconociendo que necesitamos cambiar áreas en nuestras vidas que van en ese proceso con Dios. Ya lo hicimos ahora vamos a orar. Y aquí tenemos peticiones, tenemos a nuestra hermana Cecilia Trejos, que Dios me la bendiga. Mi hermana Cecilia, qué gusto poder leer esta petición suya. Dice, buenos días, bendiciones para todos. Por favor, orar por Gaby por salud. Claro que sí, mi hermana. Vamos a estar orando por Gaby en este momento. ¿Qué le parece, amados hermanos, si nos unimos en este momento? Y oramos en fe. Oramos creyendo de que Dios puede traer sanidad divina en la vida de Gaby. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Padre Celestial, por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque tú puedes traer sanidad, liberación, Señor, en la vida de Gabriel. Ahora quita todo malestar. Quita, Señor, toda dolencia, Señor. Tú conoces cuál es su problema, tú conoces cuál es su enfermedad. Ahora trae, Señor, tráela, trae sanidad. Pon tu mano poderosa, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. Por tus llagas, Señor, sabemos que es tu perfecta voluntad. Sabemos, Padre, que eres tú soberano, Dios. Y que tú vas a hacer tu voluntad siempre, eso lo sabemos. Pero hoy oramos para tocar tu corazón, Señor. Y nos unimos en oración por la petición de nuestra hermana Cecilia, Señor. Que ella está clamando y orando por sanidad en la vida de Gaby, que es su hija. Padre Celestial, oramos con fe. Clamamos con fe, Señor. Y creemos que para ti no hay nada imposible, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos, Señor, que tú llegas ahí donde está ella, donde está Gaby. Padre, creemos que tú estás allí, Señor, poniendo tu mano en el área afectada. Dios, creemos que tú puedes traer sanidad divina, Dios, porque por eso tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que escucha a sus hijos. Y hoy clamamos por cada uno de los que están conectados también. Aquellos que se van a conectar para que tu palabra no regrese vacía. Para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y dé fruto al 100%, Dios. Oramos por mis hermanos que están conectados, Señor. No puedo ver sus nombres, Señor. Mi hermana Emilce, que Dios la bendiga, que está conectada, Señor. Y a los demás, hermana Cecilia, y los demás que no los puedo ver en este momento, sus nombres, pero que están ahí, Señor, conectados, orando y clamando, Señor, pidiéndote a ti, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Escucha el clamor de ellos, escucha el clamor de tus hijos ahora. Padre Celestial, oro, Padre, para que tú puedas escuchar el clamor de tu hija, de la hermana Emilce,
Ramírez, Señor. Tú conoces, Señor, su situación. Tú conoces sus batallas diarias. Tú conoces sus luchas diarias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro por ellas, Señor, por sus hijos. Tú conoces, Señor, cómo están sus hijos en este momento. Tú conoces cuál es la vida que ellos llevan. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de ellos, Padre Celestial, y ayúdales, Padre Celestial. Me uno en oración por ese llanto, ese clamor, ese ruego de mi hermana Emilia, Dios. Ayúdala, Padre Celestial. Oramos, Padre, en fe. Creemos en fe, Señor, que tú puedes escuchar y dar respuesta, Padre, al clamor de una madre, porque el clamor y la oración de una madre es poderosa y puede tocar tu corazón, porque tú también tuviste una madre que te cuidaba, que te amaba, Señor Jesucristo, desde que estabas pequeño. Ella te dio ese amor y por eso tú escuchas ese clamor de las madres que están en este tiempo clamando por sus hijos, Señor. Padre, oramos, Señor, para que tu gracia, para que tu misericordia esté, Señor. Como dice tu palabra, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese eres tú, Jesucristo. Jesucristo, aquel que vino y murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Clamamos, Señor, en este momento, oramos en este momento por todos aquellos que hoy están clamando y están pidiendo, Señor, en oración, Señor, que están pidiéndote a ti, Señor, restauración, que están pidiendo sanidad, que están pidiendo, Señor, fuerza y ánimo, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos por Costa Rica, oramos por Nicaragua, El Salvador, Honduras, oramos por Centroamérica, Suramérica, Dios, Norteamérica. Oramos, Padre, para que tú traigas sanidad, trae sanidad de Dios en el corazón herido, en aquellas personas que han perdido un ser querido en medio de esta pandemia. Seguimos orando por ellos, seguimos clamando por ellos en el nombre de Jesús, para que tú traigas, Señor, traes fortaleza y fuerza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Amados hermanos, que Dios me los bendiga. Y recuerden lo que dice la palabra del Señor, que somos hijos de Él. Cuando el enemigo quiera venir y a decirnos lo contrario, usted tiene el poder y la autoridad para decirle: yo pertenezco a Cristo. Yo soy de Cristo. Él me compró con su sangre en la cruz del Calvario. Nada ni nadie le puede robar esa bendición. No permita que el pecado, no permita que el enemigo le robe la bendición de ser llamado hijo de Dios. Y quiero finalizar con ese primer versículo que leímos. Y se lo quiero decir y que pueda quedar en su corazón. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice la Nueva Traducción Viviente: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Eso dice
la Nueva Traducción Viviente. Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios. Busquemos todos los días a vivir para el Señor, y si comete pecado y un error, busque su misericordia constantemente, porque Él está ahí para sacarlo adelante. Recordemos que estamos en una santificación regeneradora, una santificación constante, para que en algún momento podamos ver cara a cara a nuestro Padre Celestial. Que Dios me los bendiga. Les amamos un montón. Abrazos a la distancia, y les recuerdo que el próximo domingo les esperamos en la iglesia a partir de las 10 de la mañana, donde tenemos nuestros cultos presenciales. Dios nos está bendiciendo de muchas maneras. Que Dios les guarde, les amamos, y puede compartir también este video con sus compañeros, con sus amigos. Compártalo en su WhatsApp, en su Facebook. Compártalo para que la palabra del Señor corra por todas partes. Que Dios me lo bendiga. Los dejo con este canto que se llama Sana Nuestra Tierra. Dios me lo bendiga. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra. Oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted
levante una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Oh, oh. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. Sana nuestra tierra. Que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra. Oh, Señor. Sana nuestra tierra. Sí, por favor. Sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Misericordia sobre tu pueblo.